trazas, hallar las trazas sobre algunos planos paralelos a los planos coordenados y la tenemos que graficar. Para poder hacer eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a acordar de memoria la fórmula? No, la idea es, vamos a ir hallando trazas, ver qué intersecciones nos da con esos planos. Digo, no nos olvidemos que las trazas son las intersecciones con los planos coordenados o con otros planos que estemos planteando. Y de acuerdo a lo que veamos en esas trazas, nos va a ir dando el perfil de qué cuádrica se trata, de qué superficie se trata, de acuerdo a los cortes que nos dé sobre los planos. Por ejemplo, vamos a hallar la traza con el plano XY. ¿Qué ecuación tiene el plano XY? A ver, los planos coordenados teníamos. Si este era el eje X, este era el eje Y y el eje Z, que los podemos modificar de lugar, no hay ningún problema. Si yo tengo el plano XY, ¿qué le pasa a todos los puntos de este plano? Son los que tienen Z igual a 0. Entonces yo voy a reemplazar por Z igual a 0. Ahora, ¿dónde voy a reemplazar Z igual a 0? Y en la ecuación que a mí me están dando. Es como, digo, si Z vale 0, no es como tapar la Z. Cuando Z vale 0, todo esto vale 0 y me está quedando esa fórmula. ¿Qué me queda? Me queda que y cuadrado sobre 9 menos x sobre 4 es igual a 0. Y esta sería la traza sobre el plano XY. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que mirar? Y yo tenía de las cónicas, tengo este machete de cónicas, ¿no? Donde me aparecen, ¿cuál de estas intersecciones, de esto que estuvimos viendo? ¿Qué me aparece? Tengo una variable que está al cuadrado, una variable que está a la 1, ¿sí? X está a la 1. Entonces, ¿esto qué va a ser? No tiene término independiente. Eso no me cambia en nada. Esto es una parábola. ¿Y qué parábola va a ser esta? Bueno, va a ser una parábola que, como no tiene término independiente, va a pasar por el origen de coordenadas, ¿sí? Del plano XY, que podemos plantear, a ver. Si yo tengo un plano, ¿no? Acá tengo X y acá tengo Y, ¿sí? Esta va a ser, la voy a acomodar distinto. Voy a poner, voy a despejar X, ¿no? Y cuadrado sobre 9, ¿sí? Paso esto para acá sumando y después paso el 4 para acá dividiendo. ¿Qué me está quedando? Me queda que X es igual a 4 novenos de Y cuadrado. ¿Esto qué es? Es una parábola que pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? Que para distintos valores de Y obtengo el mismo valor de X, es decir, ¿cuál va a ser el eje de simetría de esta parábola? Va a ser el eje X. Va a ser una parábola de esta forma, ¿sí? Que va a abrazar al eje de las X. Y va a abrazar al eje positivo de las X. ¿Por qué? Porque este valor es positivo. Si este valor es positivo, la parábola va a tener esta forma. No sé. No voy a calcular exactamente. Lo que es importante que yo tenga. ¿A qué eje abraza? Es decir, ¿cuál es su eje de simetría? Que tenga claro el vértice por donde pasa, ¿sí? Y después que tenga el signo que corresponde. Es decir, que no la haga para este lado, sino que la haga para ese. Digo, estoy trabajando con esquemas. Bueno, si ahora queremos hallar la intersección con el plano YZ, ¿sí? ¿Cuál va a ser la ecuación del plano YZ? Va a ser aquel plano que tiene todos sus puntos con X igual a 0. ¿Cómo hallamos esto? Y bueno, vamos a reemplazar acá por X igual a 0. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a hacer la misma mecánica que venimos haciendo. Nos va a quedar que Y cuadrado sobre 9 menos Z cuadrado sobre 16 es igual a 0, ¿sí? ¿Y esto qué es? Y acá muchas veces uno comete el error de decir, es una hipérbola, porque tengo este positivo y este negativo. No, no es una hipérbola, porque para que sea una hipérbola, acá tengo que tener un término independiente, tengo que tener un número distinto de 0, y acá tengo un 0, con lo cual esto no es una hipérbola. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? A ver, por ejemplo, si yo despejo de acá Y, la variable Y, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué me va a quedar? Me puede quedar que Y cuadrado sobre 9 es igual a Z cuadrado sobre 16, porque lo pasé positivo para allá. Es una manera de despejar.
¿Cómo puedo hacer para despejar y de acá? Y yo puedo poner que y cuadrado es igual a 9 por z cuadrado sobre 16. Y después de todo esto puedo sacar la raíz cuadrada, ¿no? Es decir, ¿qué me va a quedar? No voy a tener como dos opciones, ¿sí? Una, el resultado positivo de la raíz cuando la pase y el resultado negativo de la raíz cuando la pase. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que y tengo una posibilidad de que sea la raíz cuadrada de 9 sobre 16 por z cuadrado, el valor positivo, o me va a quedar el resultado negativo de la raíz, que sea 9 sobre 16 sobre z cuadrado. ¿Y esto cuánto da? ¿Y esto qué es? Esto sería que y va a ser igual, puedo hacer distributiva de la raíz, me va a quedar 3 cuartos de z, y acá me va a quedar menos 3 cuartos de z. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Igual a 3 cuartos de z. Tengo la variable a la 1, la variable a la 1. Estos son rectas, ¿sí? Son rectas. Esta es una recta con una pendiente positiva y esta es una recta con una pendiente negativa. ¿Cuáles rectas van a ser? Y vamos a graficarlas. Supónganse que ponemos, no sé, que ponemos acá z y acá y. ¿Sí? Podemos ponerlo como querramos. A ver, ¿qué nos va a quedar? ¿Cuánto va a ser la pendiente? Yo digo, las dos van a pasar por el origen de coordenadas, porque no hay término independiente. ¿Sí? ¿Cómo hago con la pendiente? Si me complica la vida porque acá me cambian los ejes de lugar a como estoy acostumbrado del CBC y del secundario. Bueno, fácil, porque puedo decir, a ver, cuando z vale 1, ¿qué pasa con i? A ver, cuando z vale 1, ¿qué va a pasar con i? Va a valer 3 cuartos. ¿Sí? ¿Cuánto es 3 cuartos? Y divido esto por 4, o también puedo hacer 3 cuartos teniendo otra proporción. Por ejemplo, cuando z vale 4, más fácil todavía. Cuando z vale 4, ¿qué le va a pasar a esto? ¿Dónde va a pasar? Y va a pasar por 3 de i. ¿Sí? Entonces, la recta pasa por este punto y pasa por este punto. Es esta recta. ¿Sí? Y lo mismo con esta. Y está claro que acá se ve clarito la pendiente. ¿Sí? Que es 3 sobre 4. El opuesto sobre el adyacente. Lo mismo acá. Cuando z vale 4, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos 3. ¿Sí? Va a ser esa recta. Entonces, hasta ahora, ¿yo qué es lo que tengo? Esta va a ser la ecuación de la gráfica de la recta igual a 3 cuartos de z, y esta va a ser la gráfica de la recta igual a menos 3 cuartos de z. Bárbaro. Hasta ahora, entonces, ¿yo qué tengo? Las intersecciones con los planos coordenados. ¿Qué es lo que me dieron? Y me dieron esta parábola que abraza al eje positivo de las x, esta parábola que abraza al eje negativo de las x, y estas dos rectas. ¿Sí? Eso es lo que tengo por ahora. Ahora, vamos a ver las otras trazas que nos están pidiendo, porque nos están pidiendo otras intersecciones. ¿Sí? Igual yo ya con esto podría tratar de comenzar a hacer un gráfico de esta cuádrica, a ver si ya me voy dando cuenta qué es. A ver, ¿cómo puedo ver si yo dudo? Porque no me acuerdo la fórmula y no me acuerdo a dónde corta. ¿Cuál van a ser los vértices de esta hipérbola? ¿Cuál será? Estos dos o estos dos, ¿no? Bueno, ¿cómo hago para darme cuenta cómo va la hipérbola? A ver, supónganse que ustedes no se acuerdan, están en el medio de un examen y lo quieren resolver. Bueno, yo digo, a ver, apuesto a que es este, seguro. ¿Sí? Te digo, ¿ese qué punto es? Ese es un punto que tiene coordenadas i igual a 0 y z igual a 4. Entonces los voy a reemplazar acá, porque esto tiene que verificar la ecuación de la hipérbola, si ese punto pertenece. Entonces, ¿qué pasa cuando lo reemplazo? A ver, si i vale 0, todo esto me queda 0. ¿Sí? Y si esto vale 4, me queda que menos 4 al cuadrado sobre 16 es igual a 1. Fíjense, si yo hago esta cuenta, 4 al cuadrado 16, dividido 16, 1, menos 1 igual a 1. Esto no, es absurdo. Entonces lo que está claro, que esta hipérbola no pasa por ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera probado con el punto 3? Con el i, con cuando i vale 3 y z igual a 0. Si esto vale 3
3 al cuadrado 9, dividido 9, 1. Z vale 0, entonces que 1 es igual a 1. Perfecto, entonces, bueno, ¿cuál es la hipérbola que estamos teniendo? La voy a hacer con rojo. Es esta, de la que estamos hablando. Pasa por este punto y por este punto. ¿Sí? Ahora, si yo tengo buena memoria y me acuerdo, digo, lo que está claro, que cuando yo tengo la ecuación de una hipérbola que está igualada a un valor positivo, a donde no va a cortar es al eje que está negativo. Es decir, lo que está claro que las ramas de la hipérbola esta no van a cortar al eje Z, que es el que está negativo. ¿Sí? Bien, vamos a hacer, que no nos piden, pero vamos a hacer también la intersección con otro plano paralelo a este, al x igual 4, ¿sí? Nada más que en vez de ser positivo, un plano que esté por detrás del plano ZI, es decir, del plano x igual 0. Vamos a hacer la intersección, por ejemplo, con x igual menos 4, ¿sí? Del otro lado, a ver qué nos da. ¿Qué nos va a dar? Y muy parecido a todo esto, ¿no? Va a quedar y cuadrado, 9, menos, acá menos 4 sobre 4, menos z cuadrado sobre 16 igual a 0, ¿sí? Vamos a pasar en limpio esto. ¿Cómo nos queda esto que está acá? Esto nos queda 4 dividido 4, 1, con el menos, menos 1, con el menos de adelante, todo esto nos da más 1, ¿sí? Más 1. Y acá tenemos, me equivoqué, por eso existe la goma, nos queda más 1 menos z cuadrado sobre 16 igual a 0 y cuadrado sobre 9. Voy a pasar este 1 para allá y ¿qué me va a quedar? Tengo y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 16 igual a menos 1. ¿Y esto qué es? ¿Puede pasar esto? Tengo un valor al cuadrado, otro valor al cuadrado, se están restando y me da menos 1. Y sí, puede darme negativo, porque si esto es más grande que esto me va a dar un valor negativo. Ahora, ¿qué puedo hacer para ver bien qué es? ¿Y yo no puedo multiplicar todo esto por menos 1? ¿Los dos miembros? ¿Y qué me va a quedar si hago eso? Y me van a cambiar los signos. ¿Cómo me van a quedar? Acá me va a quedar menos, acá me va a quedar más y acá me va a quedar más. ¿Y esto qué es? Es una hipérbola. Nada más que ¿qué pasó respecto de esta? Es una hipérbola, vamos a dibujarla. ¿Sí? Si acá teníamos al eje Y y acá tenemos al eje Z, vamos a dibujar el mismo rectángulo, porque a ver, debajo del Z tenemos el 16, debajo de la Y tenemos el 9, con lo cual el rectángulo de las asíntotas es el mismo, ¿sí? Ahí va por acá. Con este rectángulo me facilita a mí a dibujar las asíntotas. Nada más que ahora, lo que está claro, fíjense, ¿quién es el valor que está negativo? El eje Y. Entonces, no va a cortar al eje Y. ¿Cuál va a ser esta hipérbola? Y esta hipérbola vamos a dibujarla, no sé, en violeta creo que tengo acá, va a ser esta. No, quedó negro. Bueno, es negro. ¿Sí? Entonces, acá se ve clarito cómo yo, con los mismos valores, ¿sí? Cuando estoy en un plano por arriba de x igual 0 y otro por debajo de x igual 0, voy a obtener hipérbolas en los dos casos que tienen las mismas asíntotas, nada más que los ejes focales son otros. Porque acá, a ver, el eje focal de esta hipérbola es el eje Y. El eje focal de esta hipérbola es el eje Z. Abraza al eje Z y esta abraza al eje Y. ¿Sí? Ahora, con todo esto, vamos a intentar dibujar en el espacio esta figura, esta superficie. Bueno, ahora, si yo quiero dibujar esta hipérbola que me quedó, bueno, puedo utilizar este gráfico que dibujé antes, pero ¿qué pasa? Yo no puedo dibujar encima de este gráfico. ¿Por qué?
Porque este gráfico que está acá, estos ejes son Z e Y, pero ¿dónde están? Están en un plano que es X igual a 4. Están en un lugar. Ahora yo tengo que dibujar sobre un plano que no es el mismo que este, es el X igual menos 4. Entonces voy a hacer el mismo dibujo, voy a hacer, ¿sí? Pero es en otra posición. Entonces voy a tener los mismos, voy a tener 3 en esta dirección, 4 en esta, ¿sí? Voy a tener las asíntotas. ¿Y cómo van a ser esta hipérbola? ¿Cómo va a ser? Y vamos a dibujarla en azul. En vez de pasar por este punto y por este punto, es decir, por 3 y menos 3, va a pasar por 4 y menos 4. Este va a ser el eje Y y este va a ser el eje Z. Y la hipérbola va a ser, las ramas van a pasar por acá. ¿Sí? Las asíntotas son las mismas, tienen la misma ecuación, no las mismas porque están en planos diferentes, pero el gráfico va a ser exactamente el mismo, nada más que las ramas de las hipérbolas, estas tienen un eje focal, que es el eje Z, y esta, la que está en rojo, el eje focal va a ser el eje Y. Bueno, a ver ahora cómo con toda esta información podemos dibujar la cuádrica en cuestión. Bueno, también nos pedían la intersección con otro plano, por ejemplo con el plano Y igual 3, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar con el plano Y igual 3? A ver, está claro que el plano Y igual 3 es un plano que pasa a 3 del origen de coordenadas y es paralelo a este eje ZX. Es un plano que sería algo así, ¿no? Si acá tenemos el ZX, este sería el plano Y igual 3, porque este es el Y igual 0. Bueno, ¿cómo vamos a ver qué nos da? Bueno, la idea es que ahí lo vamos a reemplazar por 3. Entonces nos queda 3 al cuadrado dividido 9. Todo esto nos da 1. Entonces, ¿qué es lo que nos está quedando? Nos queda 1 menos X sobre 4 menos Z cuadrado sobre 16 igual 0. De acá podemos volver a despejar X como hacíamos antes, porque tenemos una variable que está a la 1, una variable que está al cuadrado y término independiente. Lo que está claro que al tener variable a la 1 y al cuadrado, esto va a ser una parábola. Bueno, ¿qué parábola va a ser? Bueno, vamos a despejar X, ¿sí? Nos podemos dejar X de este lado, nos va a quedar 1 menos Z cuadrado sobre 16, ¿sí? Pasamos para acá positivo X y todo esto por 4, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Para ver qué nos queda, para ver dónde corta los ejes, para estudiarlo un poco más, digo. Yo ya sé con esto que esto es una parábola. Pero como me piden que la grafique, yo tengo que saber dónde está el vértice. Mínimamente alguna información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Distributiva acá con esto, que me queda 4 menos 4z cuadrado sobre 16 igual a x. Esto lo puedo simplificar. ¿Y qué me está quedando? Me está quedando que, pasando en limpio, que x es igual a 4 menos z cuadrado sobre 4. ¿Sí? O también lo puedo poner como 4 menos un cuarto de z cuadrado, o acomodarlo mejor todavía, menos un cuarto de z cuadrado más 4. ¿Qué información me da esto? Y esto me dice que tengo una parábola que pasa por x igual 4, que es su término independiente, y me dice que el coeficiente que multiplica a la z al cuadrado es menos un cuarto. Que si miro bien, cuando yo hice la intersección con y igual a 0, fíjense, el menos un cuarto de z cuadrado es exactamente igual a lo que tengo ahora. ¿Cuál es la diferencia? Y que acá tengo más 4. Quiere decir que esta misma parábola que yo tenía en verde, ahora, cuando hago esta intersección, va a ser esa misma parábola corrida y que pasa por 4. ¿Cómo sería el gráfico? Si yo había dibujado, para dibujarlo en la misma posición, que acá había puesto X y acá había puesto Z, y la parábola verde que yo tenía pasaba por acá, esta va a pasar por 1, 2, 3, 4.
Y va a ser, vamos a hacerla, no sé, en azul. Va a ser una parábola que va a tener la misma curvatura, ¿sí? Pero que viene para acá. Yo podría, para dibujarla mejor, también a ver en qué puntos corta el eje Z, pero no quiero desvirtuar ahora lo que me interesa. Yo lo que sé que va a pasar por este punto, ¿sí? Bien. ¿Qué otra intersección nos piden? Y nos piden la intersección con un plano, ¿sí? Que tenga ecuación x igual 4. Bueno, ¿cómo sería? ¿Sigue viendo? Sí. Si x es igual a 4, acá, ¿cómo voy a hacer? Y voy a reemplazar x por 4. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar y cuadrado, reemplazando, sobre 9, menos 4 sobre 4, menos z cuadrado sobre 16 igual 0. Esto que está acá me dio 1, con lo cual todo esto ¿qué me queda? Me queda y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 16 igual, todo esto me da 1, pasa positivo, igual a 1. Y esta sí es una hipérbola. Tengo variable al cuadrado, una positiva, otra negativa, igualado a un número distinto de 0. Eso es una hipérbola, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ser la gráfica de esta hipérbola? Bueno, esta hipérbola, ¿cómo voy a hallar primero? Primero voy a dibujar, para dibujar la hipérbola. Yo sé que no tiene desplazamiento respecto del origen de coordenadas, ¿verdad? Entonces, el centro de la hipérbola va a estar acá. A ustedes les estaban pidiendo poner y en este eje y z en este eje. Yo para dibujar la hipérbola, ¿qué voy a hacer? Yo sé que tengo este valor, el semieje que le corresponde, vale 3, sobre el eje y, 1, 2, 3. También me vengo para acá, para menos 3. Y en z vale la raíz de 16, va a valer 4. ¿Sí? 4 y menos 4. Yo con esto voy a construir un rectángulo que me va a ayudar a trazar, ¿qué cosa? A trazar las asíntotas de la hipérbola. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me está faltando ver? Me está faltando ver, con este gráfico, ¿yo cuántas hipérbolas podría dibujar? Y por ahí la hipérbola podría ser esta, o con este eje y que pase por estos puntos. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Y lo que está claro es que, bueno, a ver, también nos estaba pidiendo otras intersecciones con otros planos. ¿Con qué plano nos pedía? Nos estaba pidiendo con el plano y igual 3. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la intersección con el plano y igual a 3? Y bueno, vamos a reemplazar ahí por 3 en esta ecuación, en la ecuación que nos dan de la superficie. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 3 al cuadrado sobre 9 menos x sobre 4 menos z cuadrado sobre 16 igual a 0. ¿Y esto cuánto nos da? Esto nos da 1. Con lo cual, nosotros podemos resolver esto y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 menos x sobre 4 menos z cuadrado sobre 16 es igual a 0. Si de acá despejamos x, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar? Tenemos 1 menos z cuadrado sobre 16. Vamos a pasar este término para el otro lado positivo. X sobre 4. Y si ahora queremos despejar x, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que x es igual a 1 menos z cuadrado sobre 16, todo por 4. Hacemos distributiva acá. ¿Y qué nos queda? Nos queda 4 menos 4 sobre 16z cuadrado igual a x. Podemos simplificar acá, que nos quedó un cuarto, y entonces ¿qué nos quedó? Nos quedó que x va a ser igual a ¿quién? A 4 menos un cuarto de z cuadrado, ¿sí? ¿Y esto qué es? Esto es una parábola.
¿Cómo es esta parábola? Si nosotros nos acordamos las trazas que habíamos estado haciendo, ¿sí? En la parábola, bueno, no lo encuentro. En las otras intersecciones que nosotros armamos, nosotros teníamos una parábola que era bueno, nosotros, esto es una parábola, ¿sí? Esta parábola, ¿cómo es? Es una parábola que si acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Z, va a pasar, cuando Z valga 0, va a pasar por X igual a 4, es decir, va a pasar por acá, por este punto. Y va a ser una parábola que va a tener como eje de simetría al eje X, ¿sí? Y la concavidad, como todo esto es negativo, va a ser negativa. Entonces, esta parábola va a tomar esta posición. Entonces, vamos a dibujar esa parábola que nosotros podríamos hallar los puntos donde corta y hallarla más perfecto. Pero para lo que estamos haciendo ahora, nos va a alcanzar con este esquema. Con saber que la parábola pasa por ahí y que pasa por el punto 4, que abraza y que el eje de simetría es el eje X y que está ahí. ¿Qué es lo curioso de esto? Si nosotros miramos la intersección con la traza y igual 0, acá estamos con y igual 3, con y igual 0, ¿qué pasaba? También era una parábola que tenía este valor delante de la z al cuadrado. Fíjense. Si comparamos estas dos, ¿cuál es la diferencia entre estas dos parábolas? Y que a todos estos valores le sumamos 4 y nos encontramos con esta parábola. Es decir, ¿dónde estaría esta parábola verde en este gráfico? En este gráfico estaría acá. Es esa, ¿no? Es algo así. Ahora, esta parábola azul es la misma parábola, nada más que corrida 4 en la dirección del eje X positivo, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ver ahora las otras intersecciones que nos piden. ¿Qué es la otra cosa que nos pedían? Nos pedían la intersección con el plano X igual 4, ¿sí? El plano X igual 4, ¿cómo voy a hacer para obtener la intersección? Y en la fórmula, en la ecuación que nos daban, voy a reemplazar por X igual 4. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar y cuadrado sobre 9 menos 4 sobre 4 menos z cuadrado sobre 16 igual 0. ¿Todo esto cuánto me da? Todo esto me da 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? No me queda que y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 16 menos 1 igual 0. Este menos 1 lo puedo pasar para el otro lado y ¿qué me queda? Me queda un 1. ¿Y esto qué es? Bueno, ahora sí, esto es una hipérbola, ¿sí? Una hipérbola que si la tengo que dibujar, ¿cómo va a ser? Yo sé que tiene semiejes que valen 3 y 4, ¿sí? Si yo acá dibujo el eje Y y acá voy a poner el eje Z, ¿sí? Sobre el eje Y voy a dibujar el rectángulo que me ayuda a armar las asíntotas, ¿no? A ubicar las asíntotas de la hipérbola. Voy en 3 y menos 3 y como tengo el otro semieje va a ser 4 en la dirección del eje Z, ¿sí? Va a pasar por 4 y por menos 4. Y voy a trazar este rectángulo que es el que me va a ayudar a identificar bien a la hipérbola. ¿Por qué? Porque voy a trazar las asíntotas, ¿sí? Que nos van a permitir graficar mejor a las ramas de la hipérbola. Ahora, ¿por dónde pasa esas ramas de esta hipérbola? ¿Sí? Pasan, yo podría acá decir, bueno, o las ramas van así y pasan por 3 y menos 3, cortando el eje Y, o pasan por 4 y menos 4, cortando el eje Z. ¿Cómo puedo hacer si yo no sé de memoria cómo se hace? Yo no podría decir, listo, a ver, este punto ¿pertenece a esta hipérbola? ¿Cómo hago eso?
Bueno, fácil. Digo, ¿este punto qué coordenadas tiene? No tiene i igual 0 y z igual a 4. Bueno, voy a reemplazar esos valores a ver qué pasa. Es decir, voy a reemplazar con i igual 0 y z igual 4. A ver qué sucede en esta ecuación, que es lo que me dio la intersección. Esto sería 0, ¿sí? Y si esto vale 4, ¿qué me queda? Menos 4 al cuadrado sobre 16 igual a 1. ¿Qué me da todo esto? 4 al cuadrado, 16. Dividido 16, 1. Me queda que menos 1 es igual a 1. Esto es absurdo. Esto no es cierto. Con lo cual, esta hipérbola no pasa por acá. Esta hipérbola va a pasar por acá. ¿Qué pasa si yo me fijo ahora para el punto que tiene coordenada i igual a 3 y z igual a 0? Bueno, voy a reemplazar ahí, ¿qué me queda? 3 al cuadrado sobre 9 menos 0 igual 1. ¿Y esto cuánto es? 3 al cuadrado, 9. Dividido 9, 1. 1 es igual a 1. Sí, verifica. Entonces, ¿cuál es la hipérbola? ¿Dónde voy a dibujar las ramas de esta hipérbola? Y bueno, van a pasar por acá. Y va a pasar por menos 3. Es decir, que las ramas de la hipérbola, de esta que estoy hablando, ¿sí?, cortan al eje de la sí. ¿Cuál es la otra cosa que puedo hacer? Bueno, siempre cuando yo tengo la ecuación de la hipérbola, ¿sí?, igualada a 1, es decir, igualada a un número positivo, la hipérbola va a cortar al eje que está positivo, porque si no, no va a existir. Entonces digo, pasa por acá y pasa por acá. Bueno, ahora vamos a agregar una intersección más que me parece que es interesante para el problema. Que es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si en lugar de cortar con x igual 4, voy a cortar con un plano paralelo al x igual 4, que sea, por ejemplo, el x igual a menos 4, para que sean sencillas las cuentas? ¿Qué va a pasar si x es igual a menos 4? Bueno, nosotros vamos a hacer el mismo reemplazo que antes, nada más que en lugar de 4 acá, ¿qué voy a poner? Voy a poner menos 4. ¿Qué me queda? Me queda que i cuadrado sobre 9 menos 4 sobre 4 menos z cuadrado sobre 16 es igual a 0. ¿Y esto qué me da? Todo esto que está acá, ¿qué me da? Me da menos 1. Con el menos de adelante, todo esto me queda más 1. Es decir, que esto me estaría quedando de esta manera. Me estaría quedando que i cuadrado sobre 9 más 1 menos z cuadrado sobre 16 es igual a 0. Con lo cual, si yo paso este 1 para aquel lado, ¿qué me queda? Tengo dos maneras de hacerlo. O paso el 1 para allá, o paso estos dos términos para el otro lado. Podemos hacer eso, a ver qué me queda. Tengo que 1 va a ser igual a ¿quién? Z cuadrado pasa para allá positivo, más z cuadrado sobre 16. Y este pasa para allá negativo, menos i cuadrado sobre 9. ¿Sí? ¿Y esto qué es? ¿No es lo mismo que esto? Muy parecido. Nada más que están cambiados los signos de estos dos términos. Bueno, ahora, acá tengo un resumen de todas las trazas que fuimos encontrando con los distintos planos, ¿sí? Con el plano z igual a 0, con el plano y igual a 0, con x igual 0 que nos dieron rectas, acá en verde oscuro con la parábola que nos dio en y igual 3, con x igual 4 nos dio la hipérbola esta que está dibujada en rojo y con x igual a menos 4 nos dio la hipérbola esta que está dibujada en azul. Ahora vamos a ver si todo esto lo ponemos en un único gráfico, ¿sí? En 3 dimensiones. ¿Qué es lo que nos va a dar? A ver, si yo grafico esto, lo más probable, si yo hago las cosas sueltas sin pensar, es que no entienda nada qué es lo que hice. Vamos a empezar por las 3 trazas, ¿sí? Si yo dibujo, yo me encuentro con un par de rectas, ¿sí? Una parábola, supónganse que acá ponemos el eje X, una parábola con concavidad positiva y una parábola con concavidad negativa. Pero la verdad que a mí esto no me dice mucho de qué es. Yo lo que está claro que me estoy empezando a dar cuenta, y ahora ya tengo más claro, que esto es un paraboloide hiperbólico. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a dibujar? Bueno, a ver, yo lo que digo es,
hay que encontrar como una estrategia para dibujar el paraboloide hiperbólico, porque es como el que uno tiene más dificultades para dibujar. Yo lo que encontré, digo, la manera es tratar de dibujarlo siempre de la misma manera. Primer punto. En esta situación a nosotros nos piden gráficos esquemáticos, ¿sí? Cuando lo queremos hacer exactamente es otro tema y lo trabajaremos de otra manera. Pero para poder hacer un esquema del paraboloide hiperbólico, yo me manejo de esta manera. Yo les voy a contar cómo hago yo para hacerlo, porque quizás les sirva, ¿sí? A ver, la cosa es así. Siempre lo que hago es, pongo la terna de ejes, ¿sí? Lo que hago es que siempre, esta parábola, la parábola que acá está en rosa, me quede en el plano de la hoja, ¿sí? Es decir, y que me quede abrazando a este eje y que lo tengo puesto en vertical a como yo estoy dibujando. Es decir, para mí si yo quiero que esto esté en vertical, ¿sí? Este va a tener que ser el eje X, ¿sí? Y si esto quiero, esta parábola rosa, que me quede en el eje del papel, este va a tener que ser mi eje Y, ¿sí? Por lo tanto, este va a ser mi eje Z. ¿Y cómo va a seguir esto? Bueno, yo acá voy a dibujar esa parábola. Pero para seguir con esto de la mecánica para encontrarla la otra cosa que voy a hacer es, digo, aparte, ¿esto para qué lo hice? Porque yo lo que quiero es que me queden estas dos rectas celestes que me queden en el piso de mi dibujo, ¿sí? Y para dibujar esas dos rectas celestes, lo que voy a hacer es dibujar primero este rectángulo. A ver, estas rectas, yo puedo decir que son diagonales de este rectángulo, ¿sí? Entonces, voy a dibujar este rectángulo acá. Bueno, a ver, como ya dijimos que va a ser un esquema, ¿cómo voy a hacer? Para atrás, esto voy a trazar una paralela al eje Y. A la misma distancia voy a trazar una paralela al eje Y para el otro lado. Luego voy a trazar estas líneas, ¿sí? ¿Que cómo van a ser? Van a ser paralelas al eje Z. Las paralelas al eje Z las trazo paralelas al eje Z, ¿sí? Entonces van a ser paralelas al eje Z. Y de este lado, a la misma distancia, voy a trazar las paralelas al eje Z, ¿sí? Entonces lo que tengo acá es dibujado en perspectiva este rectángulo, este que está acá, acá. ¿Dónde van a estar estas rectas? Bueno, estas rectas van a pasar por el origen de coordenadas, ¿sí? Y ahí las voy a tener. No voy a hacer, yo sé que las rectas son infinitas, ¿sí? Pero no las voy a hacer infinitas. Voy a limitar todo en el rectángulo, ¿sí? Bien. La otra cosa que me aparece es, yo sé que acá me va a aparecer una parábola y que acá me va a aparecer una parábola pero negativa. ¿Qué pasa? Voy a venir a este plano, al plano y igual a 3. ¿Qué es un plano como? Supónganse que acá estoy en 3, ¿sí? Es un plano que pasa por 4 de altura, ¿sí? Entonces yo voy a trazar, vamos con verde oscuro, ¿sí? Me voy a venir una distancia para arriba, ¿sí? Que se supone va a ser 4, pero acá no me importa mucho porque lo estoy dibujando esquemático, ¿sí? Y hasta acá va a llegar el vértice de la parábola, que va a pasar por acá y por acá. Voy a dibujar un rectángulo, porque acá todo se trata de armar rectángulos, pero si yo hiciera lo mismo, si yo en vez del plano I igual 3 hubiera ido con I igual a menos 3, me voy a encontrar con lo mismo, porque es simétrico esto. Entonces, bueno, a la misma altura voy a trazar también ese rectángulo. Y lo que voy a hacer es incluir acá la parábola esta que está acá, ¿sí? Que tiene su vértice ahí y pasa por acá y pasa por acá. Y lo mismo acá. Esta parábola pasa por acá y por acá. Y el vértice lo tiene ahí. Ahora, yo sé de entrada, porque yo decidí dibujarlo de esta manera, que a esta parábola que abrazaba al eje positivo de las X, yo la quería dibujar en verdadera magnitud. Yo sé que esa parábola va a pasar por acá y por acá. Entonces la voy a dibujar pasando por todos esos, ¿sí? Y solo nos limitamos a dibujar lo que estamos haciendo muy limitado, ¿sí? ¿Qué otra cosa tengo que dibujar? Bueno, yo digo, si yo me vengo para un plano, como me tuve acá, X igual a menos 4, es un plano que está ¿dónde? Para abajo del piso, ¿sí? Yo en el piso encontré estas rectas,
¿sí? Y para abajo del piso, ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con hipérbolas, ¿sí? Con hipérbolas que van a tomar como eje focal al eje Z. Entonces yo, si me vengo para abajo, no sé, una cantidad, y continúo estas parábolas que están acá, ¿sí? Que a todas las voy a continuar lo mismo. Suponete, si fui 4 cuadraditos, acá vengo 4 cuadraditos, acá 4 y acá 4. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Acá, que dibujé en azul esas parábolas, perdí el azul, ya está, voy a encontrar esas parábolas. Dibujé en azul estas hipérbolas, las ramas de las hipérbolas, que van a tener como eje focal al eje Z. Entonces van a ser que el eje Z que está acá abajo, repetido, ¿no? Voy a tener esas ramas de las hipérbolas. Y acá en la otra posición. ¿Sí? Y ahora puedo continuar estas parábolas. ¿Sí? Y me va apareciendo. Y la otra cosa que me aparece ahora es esta parábola que yo había hecho con verde claro. ¿Qué posición va a tomar? Y va a ser exactamente igual a estas que está acá, nada más que acá. ¿Sí? Y pasa por el origen de coordenadas. Entonces, así es como yo dibujo el paraboloide hiperbólico. ¿Sí? No sé si se ve bien, pero bueno. Ahora le sacamos una foto y la agregamos. Espero que les sirva.